pirata y clandestina. Bienvenidos a la primera parte de esta serie en la cual trataremos diversos aspectos menos conocidos de la radiodifusión. En esta nueva edición de la serie El lado oculto de la radio, les comentaremos los cambios y últimos acontecimientos registrados en este campo de la radio. También haremos un poco de historia, porque ustedes, como oyentes, bien sabrán lo poderosa que es la radio como medio de comunicación. Un sistema que ya lleva 70 años dando que hablar. Es un medio de comunicación de masas que no se puede acallar. Resulta fácil y rápida su puesta en el aire. Y como medio de comunicación mundial puede catalogarse como el arma política más poderosa. Pasó consecutivamente por 2 guerras mundiales. Y su poder como propaganda política queda fuera de toda duda. 2 sinónimos de la radio son poder y propaganda. La radio ha pasado y pasará por momentos de gloria y de olvido. Por ejemplo, cuando la televisión por cable, el vídeo, el teletexto o hasta incluso la televisión vía satélite de recepción directa hicieron su aparición tratando de acaparar la atención de las grandes masas. Pero pese a todos esos sofisticados avances técnicos, con su gran ventaja visual como es la televisión y también el cine, la radio en cambio está siempre presente en todas partes, en todas las esferas económicas y políticas de las naciones y hasta incluso más allá de las fronteras. Por su poca complejidad de utilización, la difusión de la información se hace instantánea, algo que aventaja a la televisión pese a todos esos avances técnicos. Y como si fuera poco, el futuro de la radio es prometedor. La difusión de programas de radio vía satélite con sonido digital es ya todo un hecho. Y el sistema de datos por radio RDS, como complemento a las señales de audio, abren una nueva dimensión a este sencillo medio. Esos son sistemas que tímidamente se están empleando por las emisoras estatales o por grandes cadenas comerciales de países occidentales altamente industrializados. Ese es un lujo que otras emisoras no se pueden permitir, todavía. Un medio de comunicación como es la radio puede ser empleado para 3 fines distintos de propaganda. Aquella llamada propaganda dirigida o intencionada, la propaganda ideológica y por último la propaganda agresiva. De igual forma nos encontramos con diversos tipos de estaciones: la radiodifusión nacional e internacional, las radios piratas, las radios libres y las radios clandestinas. Desde que empezaron a operar las primeras estaciones de radio en Europa, estas eran, y siguen siendo, la voz de un Estado o gobierno, las llamadas emisoras nacionales, que como tales tienen una licencia oficial de emisión. En otras palabras, el poder legal toma esto como excusa para controlar y monopolizar las transmisiones. En este grupo están las emisoras blancas, con su propaganda ideológica y hasta incluso propaganda dirigida, de la cual hablaremos en otro capítulo, que bien pueden llegar a definirse como emisoras grises. A partir de noviembre de 1989, tras la caída del muro de Berlín, se han venido presentando cambios en el mundo de la radiodifusión internacional, a veces con sorprendentes resultados. Esto se debe al fin oficial de la Guerra Fría y al desmoronamiento de los regímenes comunistas del bloque oriental, que han sido cambiados por gobiernos democráticos. Pero el sistema de difusión no ha cambiado. En la mayoría de países opera la emisora nacional por excelencia y/o una o varias cadenas comerciales independientes. Pero no siempre es fácil controlar el éter, y por eso abundan las emisoras sin licencia, buscando su propia libertad de emisión, las llamadas emisoras negras de propaganda agresiva. En este aspecto también se ha agudizado el fenómeno de las emisoras anticastristas que operan desde Estados Unidos utilizando todos los medios a su alcance para acelerar la caída del régimen de Fidel Castro. Claro está que las emisoras negras no solo operan en el área del Caribe, sino también se las encuentra en el Asia, Oriente Medio y África. Conocidos ejemplos son las emisoras que luchan contra el gobierno de Pekín, el de Teherán, el de Addis Abeba, etcétera, etcétera. Las operaciones clandestinas de radio se convirtieron en algo rutinario durante la Segunda Guerra Mundial, aunque hay evidencia de su existencia ya en los años 30, cuando los radioreceptores se hicieron ampliamente populares. Las emisoras clandestinas se diferencian de las piratas y las emisoras libres, con las que son confundidas a menudo. Y a estas últimas vamos a dedicar los primeros minutos de esta serie documental de Radio Enlace para en los próximos capítulos hablar de las emisoras clandestinas en La Radio en la Oscuridad.
Las emisoras piratas son a menudo emisoras sin licencia que se diferencian enormemente de las clandestinas en cuanto a sus finalidades y contenido programático. La primera emisora pirata comenzó a transmitir en 1958. Fue una emisora que transmitía música rock desde un barco anclado fuera de las aguas territoriales, en el estrecho entre Suecia y Dinamarca. Era la época de los Beatles, de los melenudos, de una nueva forma de sonido. Radio Verónica fue la primera emisora pirata holandesa e inició transmisiones desde alta mar en abril de 1960. En los años subsiguientes salieron en la onda media o a la mar otras piratas como Radio Mercur, que pasaría a llamarse luego Radio Atlanta y más tarde Radio Caroline. La popularidad de esta última creció enormemente, estimando su audiencia en unos 9 millones de oyentes. Bastante se ha escrito sobre la historia de ellas, las aventuras que tenían que pasar los disc jockeys o DJs o pinchadiscos y hasta incluso verdaderas peleas entre barcos piratas. El aprovisionamiento de los barcos donde se encontraban los estudios de las emisoras piratas siempre formó un problema. Cuando hacía buen tiempo, el problema era cómo evitar las patrullas de la Guardia Costera, ya que la labor de aprovisionamiento estaba prohibida por la ley. Cuando hacía mal tiempo, la situación era peor, pues las pequeñas barcas se vieron en ocasiones a punto de zozobrar en las gigantescas olas. Además, se perdía siempre parte de la provisión. Los locutores y pinchadiscos o DJs tenían que permanecer a bordo de los barcos durante largos días sin sus esposas y familia, y eso, como se podrán imaginar, formaba una enorme carga psíquica y física. Esto ocasionaba a menudo peleas entre la tripulación. Pero en cuanto a peleas, la peor muestra de violencia la dio Radio Verónica, que efectuó un ataque contra el barco desde donde transmitía Radio Nordsee International. El propietario de Radio Verónica, señor Verwey, ordenó a unos secuaces que hicieran lo necesario para que el barco Mevo II, desde donde transmitía Radio Nordsee, se viese obligado a entrar en aguas territoriales holandesas para que fuese detenido por las autoridades y dejara de transmitir, dejando campo libre a Radio Verónica. Los delincuentes en cuestión colocaron una bomba a bordo del Mevo II que al hacer explosión causó un enorme incendio que destruyó la sala de máquinas. Afortunadamente no hubo ni muertos ni heridos. El barco pudo mantenerse en aguas internacionales y se procedió inmediatamente a su reparación. El culpable del atentado de bomba, un verdadero acto de piratería en alta mar, fue condenado a una pena de prisión y Radio Nordsee continuó transmitiendo. Las emisoras piratas europeas, con su propaganda comercial, fueron silenciadas temporalmente tras una serie de acuerdos internacionales y nacionales que prohibieron sus operaciones. En Gran Bretaña y Holanda se aprobaron nuevas leyes que prohibían las transmisiones desde islas artificiales. La legislación británica al respecto comenzó a regir el 15 de agosto de 1967. Como resultado de ello, para fines de ese año, se habían silenciado todas las emisoras piratas, menos una. This is Radio Caroline International, the home of the British Music Explosion. El 3 de marzo de 1968, Radio Caroline, que había seguido transmitiendo a pesar de la prohibición, terminó sus transmisiones. El silencio en el éter continuó, con algunas pequeñas excepciones hasta 1980, cuando, de repente, comenzó una nueva ola de emisoras piratas. Las nuevas emisoras evitaban la ley, produciendo programas y vendiendo su tiempo para anuncios comerciales en los Estados Unidos, y distribuyendo la programación vía satélite a emisoras colocadas a bordo de barcos. Los propietarios de estas nuevas emisoras eran en su mayoría norteamericanos. A mediados de la década de los 80, aconteció algo curioso. Dos emisoras piratas llegaron a compartir el mismo barco para transmitir sus programas. Se trataba de Radio Monique, que luego pasó a llamarse Radio 819, Radio
Radio 819, con emisiones en holandés, y la misma Radio Caroline. Esta última también utilizó esporádicamente la onda corta durante esos años, causando interferencias a otras emisoras internacionales, entre ellas a Radio Nederland. Pero el 19 de agosto de 1989 pasó a la historia como el día en que se asestó un duro golpe a las emisoras piratas de radio a bordo de barcos anclados en aguas internacionales. Las emisoras piratas parecían ya un anacronismo, algo del tiempo de Woodstock, que solo sirven para nostalgia y hacer dinero con los recuerdos de tantos cientos de miles de personas que vivimos con tanta pasión las décadas de los 60 y 70. Ese sábado, 19 de agosto, brillaba un sol radiante sobre el Canal de la Mancha, ese pequeño brazo de mar que separa a Gran Bretaña del resto de Europa y que durante decenios ha sido el caldo de cultivo de un puñado de emisoras piratas por su estratégica situación desde donde se puede alcanzar con unos pocos kilovatios millones de oyentes en Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Holanda, Francia y en algunos casos el norte de España, el norte de Alemania y el sur de Dinamarca. A eso de las 11 horas UTC, cuando acababa de pasar el mediodía en Europa Occidental, veloces navíos de la Guardia Costera holandesa, llevando a bordo autoridades competentes, abordaron la embarcación desde donde durante 6 años se transmitieron los programas de la última de las emisoras piratas europeas, Radio Caroline. El barco Rose Revenge, la Venganza Rosa, se encontraba desde hacía varios años en aguas internacionales. Durante largo tiempo se encontró anclado en la directa vecindad de lo que queda del anterior barco donde operaba la estación Radio Caroline, el barco Mi Amigo. De este sobresale ahora entre las olas la enorme antena transmisora, tras haber zozobrado en 1980 durante una fuerte tormenta. Radio Caroline operaba desde hace algún tiempo a bordo del barco Rose Revenge, junto con la emisora evangélica World Mission Radio y la emisora Radio 819. Temperatuur is 21 graden. Esta última emisora, que en ocasiones mencionaba en sus programas la dirección postal 146, Plaça d'Aro, Girona, España, operaba exclusivamente para Holanda y, según parece, han sido esas emisiones las que han significado el final de las transmisiones de ese barco pirata. Durante 1989 se habían presentado numerosas quejas de Suecia, Hungría y Gran Bretaña sobre interferencias en las frecuencias de emergencia de la banda marítima. No obstante, parece que también los recientes rumores sobre la posibilidad de nuevas emisoras piratas en el Mar del Norte agilizaron la intervención de las autoridades. Los funcionarios que abordaron el barco no solo incautaron el equipo transmisor de la radio 819, sino también los equipos de la World Mission Radio y de Radio Caroline, lo mismo que toda su fonoteca de incalculable valor. Radio Caroline celebraba ese año su 25 aniversario como emisora pirata. La emisora fue siempre propiedad del irlandés Ronald O'Reilly. Cuando el gobierno de Gran Bretaña aprobó la antes mencionada legislación de 1967 contra las emisoras piratas, Radio Caroline fue la única emisora pirata británica que siguió transmitiendo. El barco donde se encontraba a bordo la emisora ancló frente a la costa holandesa, pero en 1974 la nave tuvo que marcharse de allí cuando el gobierno holandés también aprobó una ley anti-emisoras piratas. A partir de ese entonces, la nave fue aprovisionada desde otros países europeos. Últimamente eso venía ocurriendo desde la localidad costera francesa de Dunkerque. Estas fueron las últimas palabras de la última emisora pirata en el Mar del Norte. 25 años en el éter y 6 años a bordo de este barco, para que ahora nos arresten ilegalmente en aguas internacionales, con la intención de llevarse el barco. Si hay alguien que pueda ayudarnos, por favor, háganlo. La acción de las autoridades europeas fue realizada conjuntamente con Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Holanda. La nave se encontraba en aguas internacionales, pero como no estaba registrada en ningún país, fue considerada como presa fácil, sin temor a ningún conflicto internacional. Ahí vienen bajando la escalera y tendremos que cortar la transmisión.
Este es el día más triste de mi vida, un día triste para mí y para muchas otras personas. Radio Caroline, te amamos demasiado para dejarte para siempre. Radio Caroline, we love you too much to leave you forever. Sorprendentemente, Radio Caroline pudo regresar al éter, en parte gracias a las donaciones depositadas por muchos simpatizantes de la emisora. En la actualidad transmite con un emisor de baja potencia, por los 558 kHz de la onda media. Pero, ¿durante cuánto tiempo más? Finalmente, cabe anotar aquí que la antaña emisora pirata Radio Verónica es ahora una emisora oficial holandesa que transmite con permiso del gobierno de La Haya, tanto en la onda media como en la FM. Y además tiene programas de televisión. Por otra parte, numerosas estaciones piratas son operadas en la Unión Soviética. En un informe publicado en 1981 por Harry Helms en el Cómo sintonizar el secreto espectro de la onda corta, se estimó que existían en ese entonces alrededor de unas 3.000 estaciones piratas en la Unión Soviética, algunas de las cuales transmitían frecuentemente obscenidades y música rock. De igual forma, el aburrido y hasta incluso monótono programa nacional en ciertos países de Europa Occidental se vio en la década de los 70 fuertemente amenazado por un movimiento de jóvenes contestatarios que promovieron la autodeterminación radial. Nace así el boom de las emisoras libres, fenómeno que vivió Italia, Francia y al que le siguió España. Este desarrollo de los acontecimientos significa todavía en muchos países el cierre y decomiso de las emisoras libres, arrestos y con ello el nacimiento de más y más emisoras de ese tipo. Luego, varios países se vieron forzados a legalizar las emisoras libres, a redistribuir su red de frecuencias y, lo más curioso de todo, a cambiar de estilo en la programación de sus emisoras nacionales frente a la competencia de las emisoras libres que difunden desde música hasta programas con sabor político y hasta donde incluso el sexo es también tema del día. Cientos de emisoras libres aparecieron de la noche a la mañana en la desierta banda de la FM, que ahora se ha convertido en una jungla de frecuencias y donde las estaciones luchan por sobrevivir y otras esperan ser legalizadas. Estas emisoras son ante todo estaciones de propaganda directa que tratan los problemas locales de la ciudad y hasta incluso del barrio mediante la FM, que como tal es de cubrimiento restringido. Pero también existen otro tipo de emisoras que pueden llegar mucho más lejos mediante las ondas cortas. Ahí no solo encontramos las emisoras de radiodifusión internacional, sino otras que son utilizadas para otros fines. De ellas trataremos en nuestro próximo capítulo. El programa de Radio Nederland sobre medios de comunicación ha presentado El lado oculto de la radio. Realización y presentación, Jaime Wagner y Alfonso Montealegre. Todos los derechos reservados. Bien, usted deberá identificar... Escuche con atención. Ahora, las dos emisoras es europea y la otra es del continente americano. Repetimos una vez más lo que debe hacer. Solo que... El programa de Radio Nederland sobre medios de comunicación presenta El lado oculto de la radio, serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Wagner y Alfonso Montealegre. Hoy, radiodifusión, blanca o negra. En el
En el programa hablamos de las diferencias existentes entre las emisoras piratas y emisoras libres. También hicimos mención de las emisoras clandestinas, que en forma muy particular nos interesan, pues su sistema de propaganda merece un detallado estudio, al igual que las emisoras con propaganda ideológica. Regresemos primero, y por un momento, a la época de la Alemania nazi. Hitler utilizó la radio como un medio de comunicación para provocar la histeria colectiva, y para Goebbels era el mejor sistema para la propaganda internacional, y hasta incluso mejor que la diplomacia. Y si nos remontamos a la primera década del inicio de la radio, Hilda Matheson, de la BBC, advertía ya sobre los peligros de este medio como un tremendo agente de estandarización, el más poderoso que el mundo haya nunca conocido. Así es, la radio es utilizada como un instrumento social, de entretenimiento, de propaganda, de publicidad, de información, y también como medio subversivo. Y esas formas de radio las podemos encontrar en nuestro dial. Porque en la onda corta, medio que utilizamos y que particularmente nos interesa, están las conocidas emisoras de radiodifusión internacional, que emiten por lo tanto bajo la licencia del Estado o Gobierno, y las que operan desde lugares desconocidos y sin licencia, que por lo tanto reciben automáticamente el calificativo de clandestinas o emisoras negras. En primer lugar, refiriéndonos a las emisoras con servicios internacionales, estas se pueden dividir en muchas categorías y funciones. Desde las meramente propagandísticas, pasando por las emisoras blancas o inofensivas, en contraposición a las negras y peligrosas, hasta llegar a las religiosas, que también podríamos subdividir en blancas y negras. Todas ellas pueden llegar hasta los más recónditos lugares y hasta incluso a países donde su gobierno preferiría que los oyentes fueran sordos a esas señales provenientes del extranjero, porque toda emisora es portadora de información que podría ser interpretada como subversiva para otras naciones. Por ejemplo, un gobierno de un país no democrático, receptor de esas señales de radio, las puede considerar peligrosas, mientras que el país emisor puede aludir que su propósito es el de mantener el flujo de la libre información. La radio, como medio de información de masas, se hizo para el intercambio de ideas y por lo tanto para aminorar los conflictos, así como las distancias, pero a veces es motivo indirecto de conflictos entre diferentes ideologías políticas. En un informe publicado por la UNESCO, órgano educativo de las Naciones Unidas, refiriéndose a la radiodifusión mundial, leemos lo siguiente: parece haber acuerdo general entre las naciones relativo a que idealmente los propósitos de la radio internacional son: A. Ofrecer lo mejor de la cultura y de las ideas del país transmisor. B. Presentar objetivamente las noticias mundiales. C. Explicar las opiniones del país transmisor sobre importantes problemas mundiales. Y D. Promover la comprensión internacional. Ahora comprenderán mejor la situación de las ondas cortas. Claro que en el aspecto político es el oyente quien debe sacar las conclusiones, porque dentro de esa familia de emisoras y con toda su legalidad existente, son en oídos de otros pueblos pura propaganda y una voz enemiga capaz de cambiar la situación política interior de un país. Hasta hace poco se conocían las emisoras propagandísticas procedentes de los países del bloque oriental, pues todas, sin excepción, transmiten en español. Inclusive las de países asiáticos pertenecientes al antiguo bloque comunista como Vietnam, Corea del Norte y la República Popular China. En Europa, el último vestigio de ese desmoronado imperio radial sigue siendo Radio Tirana, emitiendo desde la República Popular de Albania, pues ahora hasta Radio Moscú ha entrado en el camino de la democratización. Pocos, sin embargo, supieron de la existencia de las emisoras propagandísticas occidentales, que ahora han tenido que adaptarse a los nuevos aires de cambio traído por el fin de la guerra ideológica entre este y oeste. Esas emisoras pasaban desapercibidas para muchos, porque no transmitían en nuestro idioma. Un ejemplo de ello lo constituyen las emisiones de Radio Europa Libre y Radio Libertad, emisoras propagandísticas estadounidenses que desde la década de los 50 emiten programas hacia los países de la Europa Oriental y la Unión Soviética. Radio Free Europe
y Radio Liberty siguen siendo anticomunistas. Tiempo atrás surgió la idea de fusionar la voz de los Estados Unidos de América con estas dos emisoras, pero eso no pudo llevarse a cabo por ser emisoras con finalidades diferentes. La programación de Radio Free Europe, Radio Liberty, sigue teniendo como meta informar al pueblo de los países del antiguo bloque del Este y de la Unión Soviética sobre lo que sucede en sus respectivos países. Esas emisiones se han convertido en un canal alternativo de su Servicio Nacional de Radio. Ahora cooperan con las emisoras nacionales de los países del antiguo bloque oriental. Aici Radio Europa Liberă. Dragi ascultători, bună ziua! Radio Free Europe es más antigua que Radio Liberty. Radio Free Europe fue inaugurada en diciembre de 1949 como una organización privada. Sus emisiones comenzaron en 1951. Su centro de emisiones está ubicado en Múnich, Alemania Federal, y posee más de 30 emisores ubicados en Portugal y la República Federal Alemana. Emite en búlgaro, checo y eslovaco, húngaro, polaco, rumano y en las lenguas del Báltico. Durante 1953 sale al aire la otra estación hermana, Radio Liberación, que luego de 10 años pasaría a llamarse Radio Liberty, con emisiones hacia la Unión Soviética y con centros emisores en la Alemania Federal, Portugal y España. Emite las 24 horas en ruso y en una docena de lenguas de las distintas repúblicas soviéticas. Говорит Радио Свобода. Нашу передачу можно слушать каждый день на следующих волнах. Las transmisiones de ambas emisoras, que suman más de 20 idiomas, cubren todas las bandas de la onda corta. Durante 20 años, la CIA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, estuvo detrás de la operación de ambas emisoras, no solo en la financiación, sino con toda la estrategia en el manejo de la Guerra Fría. Una comisión presidencial puso término a la manipulación de la CIA en esas emisoras, luego de descubrirse su complicidad no solo en el engaño al público, sino al propio Congreso norteamericano acerca de la financiación de Radio Libertad y Radio Europa Libre. Durante el proceso de introducción de la perestroika y el glasnost, sus emisiones causaron revueltas y confusión en los países del este. A pesar de las críticas, esas emisoras siguieron en el aire, aun cuando su tono cambiara notablemente volviéndose más objetivas. No obstante, es innegable que a pesar de sus fines netamente propagandísticos, esas emisoras contribuyeron de todas formas a fomentar los cambios democráticos en el bloque oriental. Por otra parte, la Voz de América puede considerarse menos culpable de propagandismo. Su papel, en ese sentido, es menos definido y como verdadero servicio internacional trata de ser imparcial. Para acallar a las emisoras occidentales se utilizó el jamming o interferencia provocada. La emisora en cuestión quedaba parcial o en muchos de los casos totalmente inaudible. El jamming también ocasionaba interferencias en canales adyacentes, lo que provocaba gran congestión en las bandas de radiodifusión de la onda corta. Ese método fue empleado con éxito por la Unión Soviética y otros países comunistas hasta fines de 1988. Aunque sigue existiendo esporádicamente en algunas partes del mundo, por ejemplo en Cuba, el jamming es algo que ya casi pasó a la historia. Los emisores utilizados antiguamente para trabajar como interferencia provocada cumplen ahora la función de repetidores regionales de radio en la enorme geografía de la Unión Soviética. El nuevo orden político internacional ha significado la desaparición del jamming. También ha producido un cambio en las transmisiones de las emisoras propagandísticas occidentales. La actual situación refleja claramente el final de la Guerra Fría también en el éter.
Radio. Radio Free Europe, o Radio Europa Libre, acaba de abrir dos nuevas oficinas, la primera en Praga y la segunda en Varsovia. Esas oficinas son un complemento a la agencia en Budapest que se inauguró en septiembre del año pasado. Según el director de Radio Europa Libre, esas nuevas oficinas le permitirán a la emisora acercarse más a los oyentes y responder más rápidamente a los cambios que ellos desean. Además, los periodistas de Radio Europa Libre en Praga y Varsovia ayudarán a formar y entrenar periodistas en Checoslovaquia y en Polonia. La apertura de esas dos oficinas llegan en un momento crucial en la historia de Radio Europa Libre. Cuando se fundó la emisora propagandística estadounidense en 1951, la meta principal era de convertirse en algo superfluo, y según Julian Lang, periodista de la sección húngara de Radio Free Europe, ese momento se está acercando. El monopolio que Radio Europa Libre tenía ya no existe. Ahora hay una libertad de prensa total en Hungría. Por lo tanto, las autoridades húngaras no tienen nada que temer de nosotros. La dirección de Radio Free Europe nos indica que siempre hemos sido y continuaremos siendo una emisora importante. Puesto que la pregunta que se hace ahora es, ¿sigue siendo necesaria Radio Europa Libre o no? Pero según Julian Lang, es poco probable que Radio Free Europe decida cerrar una sección y no las demás. Si es verdad que Hungría ya no necesita las emisiones de Radio Europa Libre, pues perfecto, es una buena noticia. Pero eso no me preocupa mucho. Puede ser que algunos opinen que la sección húngara de Radio Europa Libre ya no es necesaria, pero me parece impensable que los norteamericanos decidan cerrar la sección húngara y quedarse, por ejemplo, con la sección rumana. O todos o nadie. Yo creo que seguiremos transmitiendo durante unos años y luego... Bueno, pues el luego está lejos todavía. Radio Europa Libre. Sea como fuere, funcionarios de Radio Europa Libre y de los nuevos gobiernos democráticos en Europa Oriental estiman que Radio Free Europe y Radio Liberty seguirán siendo necesarias. Como lo dijo el director de las dos emisoras, señor Eugene Pell, los programas ayudarán a Europa del Este a pasar por lo que será probablemente un periodo largo y difícil de transición hacia una democracia estable. Pero, ¿qué otros cambios se han producido? Con el derrumbe de la cortina de hierro y la introducción de la política de glasnost por el presidente soviético Mikhail Gorbachev, se han abierto los medios de comunicación en Europa Oriental y la Unión Soviética. Emisoras privadas de radio están haciendo su aparición en toda la región, algunas con apoyo occidental. Los franceses han sido los más activos y los más agresivos en el establecimiento de emisoras de radio detrás del telón de acero, y en particular en la Unión Soviética. La primera empresa francesa que comenzó a negociar con las autoridades soviéticas es propiedad de Georges Pulaski, conocido hombre de negocios francés. Il faut savoir que je suis rentré en relation avec Gostele Radio depuis février 89. He estado en contacto con Gostele Radio, la empresa estatal de radio y televisión de la Unión Soviética, desde febrero de 1989. En esa época propuse la creación de la primera emisora comercial en ese país. Después de los primeros contactos, intercambiamos programas en junio del año pasado. Además, las autoridades soviéticas permitieron que la emisora que yo dirigía en esa época, Kiss FM, transmitiera 2 horas al día en la Unión Soviética durante 20 días, poco antes de la visita del presidente Gorbachev a Francia. El experimento fue todo un éxito. Recibimos 50.000 tarjetas postales de oyentes soviéticos. Le succès a été vif, à tel point qu'on avait reçu 50.000 cartes postales. Le son de notre vie. Des infos, de la musique, de la passion. Luego de ese positivo inicio, el señor Pulaski propuso un proyecto aún más ambicioso para el mercado soviético: el establecimiento de una emisora comercial en ruso para la juventud soviética.
El señor Polaski creó para eso la Europa Plus Francia, junto con algunas otras empresas francesas, y con Europa 1, una de las principales emisoras comerciales de Francia. Il est 7 heures. Europe Matin. Jean-François Avillou, Sylvain Attal. El pasado 20 de abril, Europa Plus Francia recibió permiso para la retransmisión del concierto de Nelson Mandela a toda la Unión Soviética desde el estadio de Wembley, en Londres. 4 días más tarde, Georges Polaski viajó a Moscú para firmar un nuevo acuerdo con las autoridades soviéticas. J'ai signé le 24 avril à Moscou avec Softel Export la création d'une société. Firmé un acuerdo con Softel Export el 24 de abril de 1990 para la creación de un joint venture, una empresa conjunta llamado Europa Plus Unión Soviética. Controlamos el 51% de las acciones y el presidente será un francés, lo cual es algo casi único en la Unión Soviética. Inicialmente, el joint venture operará una emisora en la región de Moscú, llamada Europa Plus Moscú. Empezamos a transmitir 6 horas al día en la capital soviética el 24 de abril. Utilizamos un emisor de 15 kilovatios que nos permite cubrir una región de aproximadamente 200 kilómetros alrededor de Moscú, en la frecuencia de 69.8 MHz en estéreo. Europa Plus Moscú comenzó a transmitir también en onda media, lo cual aumenta la cobertura de la emisora a 500 kilómetros alrededor de Moscú. Отделом сердца. Европа продолжает Джак Хайгелин, Роллинг Стоунс, Пол Саймон, Жильбер Беко, Жорж Харрисон y Эдди Мичел. En el futuro, la emisora desearía transmitir 24 horas al día. Las emisiones de Europa Plus Moscú son en ruso, para los rusos. Sin embargo, más adelante la emisora quiere transmitir cortos boletines de noticias en inglés, francés y alemán. La programación consiste principalmente de música moderna francesa, aunque también hay juegos, concursos e información sobre el tráfico y el tiempo. Como su nombre lo indica, Europa Plus está dirigida hacia la juventud europea y hacia lo que los soviéticos llaman la nueva generación. La emisora también va a transmitir información sobre cultura, conciertos de música pop y moda, no solo de la Unión Soviética, sino de todo el viejo continente. Georges Polaski. Nous allons diffuser des annonces publicitaires, c'est une radio commerciale, Europa Plus France ayant la régie exclusive. También vamos a transmitir anuncios comerciales, ya que al fin y al cabo somos una empresa comercial. Europa Plus tiene los derechos exclusivos para la venta de tiempo de transmisión en Europa y los Estados Unidos. Europa Plus Unión Soviética se encargará de las operaciones financieras en cuanto a la Unión Soviética. Las empresas soviéticas podrán pagar los anuncios comerciales en rublos, pero también tendremos otras actividades en la Unión Soviética. Por ejemplo, producciones de películas, casas editoriales, cursos de entrenamiento y formación, etc. Pero, ¿qué opinan los oyentes de todas esas emisoras francesas? Georges Polaski, de Europa Plus Francia. Hasta ahora, los oyentes soviéticos han sido muy positivos. De hecho, tengo que decirle que nuestra oficina en Moscú me comunicó hace poco que el secretario del presidente Gorbachev había llamado para pedir más información sobre esta nueva emisora que se puede sintonizar en Moscú. No sé si le gustaron los programas o no. Lo que sé es que ha escuchado y que está interesado. Pero estas revolucionarias actividades no solo se limitan a la Unión Soviética. Proyectos similares también se están llevando a cabo en el este de Europa. Y aunque el conflicto radial parece haber cambiado en esa región del mundo, gracias a los cambios políticos, no lo es así en otros lugares donde se podría hablar de una verdadera guerra radial. El campo de batalla suele ser la onda corta. Las emisoras clandestinas aparecen principalmente en ese espectro radial y ocasionalmente también en la onda media. Y quien explora el dial de su receptor fuera de las conocidas bandas de radiodifusión internacional, no solo encontrará las transmisiones de las radios negras o clandestinas, sino otras señales y códigos que para usted no tienen sentido. Estaciones de números. ¿Serán estaciones de espionaje? 5, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8. Este es el tema que abordaremos en el próximo radioenlace
y a través de esta serie documental acerca de aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Radio Enlace, el programa de Radio Nederland sobre medios de comunicación, ha presentado El lado oculto de la radio. Realización y presentación, Jaime Dagena y Alfonso Montealegre. Todos los derechos reservados. Y así estamos llegando al final de nuestra programación del día de hoy. Si desea hacernos llegar cualquier opinión o observación, escríbanos a Radio Nederland, Servicio Latinoamericano en Español, apartado 222, código postal 1200, JG Hilversum, en Holanda. Y así nos vamos. Pedro Luis Salazar y todos quienes laboramos en Radio Nederland, les agradecemos cordialmente la atención dispensada y les deseamos unas muy buenas noches desde Holanda. Para Europa, en francés, los lunes, martes, jueves y viernes, 17:20 a 19:10, en 11:870 y 99:85 para Europa, 20:15 a 20:45 en 11:870 y 96:45 para Europa y África. Gracias, Glenn. Otra información más es la referente a las transmisiones de Radio Jordania en inglés a las 10 horas UTC. Eihard Hodein, de la Oficina de Frecuencias, la ha observado ahora en los 13.655 kHz, banda de los 21 metros. Actualmente el mundo se ve afectado por fenómenos que pueden ser controlados si los gobiernos toman las medidas pertinentes, como por ejemplo el efecto de invernadero que está cambiando lentamente el clima de nuestro planeta y que está relacionado con la polución y contaminación del medio ambiente. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Aquí hablamos de las telecomunicaciones y estas también se ven afectadas por un fenómeno que quizás sea estimulado indirectamente por el anterior, pero que existe desde siempre y que no se puede controlar. Es un fenómeno natural que podríamos compararlo al tiempo, unas veces tranquilo y soleado y otras veces tormentoso y con lluvia. Pues bien, ese fenómeno se llama fading o desvanecimiento, y eso es lo que hace que una emisión de radio a veces se trate de desvanecer en el éter para volver luego con más fuerza y volver a desvanecerse. El fading es por lo tanto uno de los fenómenos más largamente notados, pero sin duda el más desconocido, pues existen pocas o ninguna estadística al respecto. Eihard Hodein, del Departamento de Frecuencias de Radio Nederland, es una persona muy interesada en el fading y en un reciente viaje suyo por Sudamérica tuvo oportunidad de estudiar allí los efectos de dicho fenómeno. Por eso hemos decidido charlar con Eihard para hacerle algunas preguntas al respecto. Para empezar, ¿cómo describirías en pocas palabras ese fenómeno del fading o desvanecimiento? Ontstaat juist vervorming in het audio, zodat je begint eerst... Bueno, pues se presenta una deformación de la señal de audio. La música comienza a sonar estridente y en los casos más graves las palabras son deformadas de tal manera por el fenómeno que es imposible entender lo que se escucha. Este fragmento corresponde a una de nuestras emisiones sintonizadas por Eihard en Sudamérica. Eihard, luego de escuchar esto, según parece, este fenómeno afecta principalmente a la zona sur del continente. Ja, ik was dus eerst in Frans-Guyana, Cayenne. Primero estuve en Cayena, en la Guayana francesa, pero allí el fading no era tan fuerte como en Río de Janeiro. Allí las emisiones en portugués desde Bonaire se ven afectadas por el fading, aunque el fenómeno es aún más fuerte en Córdoba, Argentina. Allí pude constatar que el fading era tan fuerte que, por ejemplo, el 3 de octubre las emisiones, sobre todo las palabras, se hacían casi inaudibles. Pero, ¿afecta el fading solo las emisiones de Radio Nederland o todas las emisiones de radio en general? Van onze uitzending en van alle uitzendingen. Het was van 3 tot 30 megahertz. El fading afecta a nuestras emisiones y a todas las demás.
Noté el fenómeno entre los 3 y los 30 MHz. Había fading por todas partes. Hay que reconocer que en aquella ocasión había tormenta electromagnética, que de todas maneras afecta las transmisiones. El fading comienza en Córdoba tan pronto se pone el sol, pero no es siempre. A veces aparece varias horas después del atardecer. También pude constatar que a veces no hay fading en absoluto, y durante 2 o 3 días las condiciones de propagación fueron óptimas. Pero cuando pensé que ya no volvería a haber fading, volvió a ocurrir de nuevo el fenómeno. Es algo completamente impredecible y no sabemos si responde a un determinado ritmo. Entonces, no deben preocuparse nuestros oyentes de que solo nuestras emisiones se puedan ver afectadas por este desvanecimiento de la señal. Ja, ook de BBC, Deutsche Welle van Antigua. También la BBC y la Deutsche Welle desde Antigua, todas ellas se ven afectadas. Incluso las emisiones de la BBC vía Brasilia sufren a veces las consecuencias del fading en Sudamérica. Muchos oyentes que no conocen exactamente el fenómeno, aunque lo hayan experimentado, se preguntarán cómo suena. ¿Tienes algún ejemplo? Ja, dat heb ik opgenomen op 12 februari 1990. Sí, tengo un ejemplo grabado el 12 de febrero de este año a las 21:01 UTC en la frecuencia de 15.200 kHz. La emisora Afrique número 1. C'est le numéro 1, il est 21h TU, soit 22h à Libreville, en Afrique centrale. C'est l'heure d'application des émissions et présentation. Bueno, hija, para terminar esta charla quisiéramos saber si la recepción en Córdoba fue buena, mala o regular. Over het algemeen goed, maar ik zat eigenlijk op een... Por lo general fue buena. Yo me encontraba en una casa apartada de la ciudad y pensé que allí no habría ninguna interferencia. Pronto me di cuenta que las líneas telefónicas, que allí son exteriores, molestaban bastante y causaban mucha interferencia. También estuve en Buenos Aires y allí quise saber cómo llegaba nuestra señal desde Bonaire. La señal de Bonaire en Córdoba era muy buena. Pues bien, en Buenos Aires estaba en un hotel en pleno centro, muy cerca de la calle Florida, y pensé que la recepción iba a ser fatal. Pero todo lo contrario. Con el receptor en la ventana pude captar perfectamente nuestras emisiones desde Bonaire, a pesar de las numerosas líneas telefónicas que hay por allí en esa zona de Buenos Aires. Y llegó el momento tan esperado, la solución al concurso Radio Enlace 89. Dentro de un momento daremos a conocer los nombres de los afortunados, pues vamos a sortear 9 manuales mundiales de radio y televisión de entre las 500 postales que llegaron con la solución exacta. Y la palabra clave es la CN. Bueno, pero ordenándola resulta en enlace. Así que la respuesta correcta era enlace. Más fácil no podía ser. Y más fácil no podrán tener los que se ganen el Manual Mundial de Radio y Televisión, porque ahí está toda la información que ustedes necesitan. Y Marcelo, qué elegante te han dejado. ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo sí, pues siguiente peinado del bigote. Con smoking. No, este no lo yo solo, pero me vistieron de smoking. Ah, sí, te vistieron muy bien. Me vistieron muy bien. Sí, está muy bien, ven. Ahora el resto no hablemos, pero el smoking está muy bonito. Bueno, mete la mano en esa gran bolsa que hay para sacar, porque es que el tiempo apremia. Así que saca, a ver, la primera tarjeta. La primera tarjeta, la respuesta es enlace. Ah, fantástico. ¿Y? Y es de don Gustavo Ferreira Rojas, de Nuestra Señora de la Asunción 2226, Asunción, Paraguay. A ver, Marcelito, otra más. Perfecto. A ver, ¿quién lleva el cómputo? Jaime lo va llevando. Muy bien, Jaime es muy... Sí, a ver. El segundo, la respuesta es enlace, y la dirección dice muy claramente, mi dirección es Eulio Ferreira Mota, calle La Paz, número 97, código postal 4167, Puerto Cumarebo, Estado Falcón, Venezuela.